Buenos días, mi nombre es Ricardo Lepisoto, yo soy tutor de, de la Universidad Estatal a Distancia para la Cátedra de Registros Médicos y ahorita en la carrera de Sistemas de Información en Salud. Yo tengo a cargo el curso de Lógica de Algoritmos y ahorita vamos a conversar un poco de lo que es una introducción a lo que son los algoritmos. Para empezar y entrar un poco en materia, vamos a definir qué es un algoritmo. La teoría dice que un algoritmo es una secuencia de pasos o instrucciones precisas para resolver problemas o tomar decisiones. En el contexto de salud, pueden ayudar a estandarizar procesos y mejorar la toma de decisiones clínicas. Esto en palabras un poco más cotidianas es eh, plasmar o intentar presentar de la mejor forma la solución a un problema. Toda la serie de pasos, de lineamientos, de procesos que nosotros vamos a requerir para la solución o resolución de un problema, eso se le puede llamar como un algoritmo. Obviamente en la parte del sector de salud eh, se puede generar estandarización de procesos, se puede ayudar a tener una toma de decisiones por medio de un muestreo para manejo de procedimientos, vacunaciones y un montón de situaciones que nos sería súper importante planificar y resolver mediante la presentación de algoritmos eficientes y eficaces. Características de los algoritmos. Acá se presentan tres: finitud, claridad y precisión, efectividad y determinismo. ¿Esto qué quiere decir? Finitud es que son finitos. O sea, un algoritmo no es infinito. Entonces, al decir que son finitos, es que son una serie de pasos que siempre van a tener un inicio y un fin. O sea, son una serie de pasos contados que se saben que inician en algún momento y siempre van a terminar. Claridad y precisión, se busca siempre tener claridad del problema para poder ejecutar o presentar una solución que sea precisa y que realmente cumpla con lo que está planteado en el problema. Efectividad y determinismo, esto lo que quiere decir es que no importa los datos con los que estamos realizando las pruebas, siempre deberían de presentar la misma solución. Siempre deberían de llevarnos al mismo punto donde se resuelve el problema. De una forma efectiva, eso quiere decir que no importa el momento, si es un momento de emergencia, si es un momento de presión, los algoritmos tienen que resolvernos el problema planteado. Etapas del planteamiento de un algoritmo. Definición del problema. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos plantear una solución si no tenemos claro el problema. Muchas veces a nosotros nos dan un enunciado o un requerimiento o un problema como tal y no nos queda claro. Entonces, a la hora de intentar buscar una solución para ese problema, como no lo tenemos claro, es altamente probable que la solución no sea la más adecuada porque no se tiene claridad en lo que se necesita. Entonces, la recomendación siempre es tener una definición clara del problema, entender qué es lo que se nos está solicitando para ya ahora sí empezar a poder buscarle una solución acorde a la necesidad que se está presentando. La etapa de análisis, acá lo que se recomienda es tomar el problema y empezarlo a, como decimos nosotros, desmenuzar o segmentar en subproblemas para poderle ir dando forma o solución a cada una de las cosas de una forma más sencilla para después llegar a un problema que es más grande. Entonces es como la separación, hacerle ese análisis, ir llegando a pequeños como subproblemas para poder irlos trabajando de pequeño a más grande y poder dar una solución más efectiva. El diseño es empezar a buscarle ya la solución a cada uno de esos subproblemas de una forma clara, precisa y adecuada según lo que se nos está solicitando en el planteamiento inicial. Verificación, eso lo que quiere decir es que a cada algoritmo que nosotros o a cada proceso que estamos planteando, tenemos que hacerle pruebas para verificar y validar que es justo eso lo que nos están solicitando, ya sean pruebas de datos, ya sean pruebas de procesos o las diferentes verificaciones para garantizar que cumple con lo que se nos está requiriendo. Y el mantenimiento
Esto es como darle un seguimiento al algoritmo, porque muchas veces en algún proceso establecido, si lo visualizamos como en la parte de salud, si ya se tiene un estándar o un proceso establecido, los datos pueden variar, llámese en información de un paciente, llámese en la forma en que se realiza un proceso, llámese, por ejemplo, en un proceso de citas, en un proceso de agendas, en un proceso de hospitalización. Si cambia algo en el proceso, si cambia algo en los datos, nosotros tenemos que siempre estar atentos a ver qué tanto repercute esos diferentes cambios que pueden ser pequeños, pueden ser grandes, para darle mantenimiento a nuestro algoritmo para que siempre pueda dar la solución adecuada al problema. Muchas veces cuando se hace algún cambio y nosotros no lo contemplamos, probablemente el algoritmo ya tire otra respuesta o otra salida y no es justamente lo que se estaba pidiendo a un inicio. Entonces, el darle mantenimiento es estar también como en un seguimiento, en una actualización, para tener el algoritmo siempre funcional según la necesidad planteada. Las secciones de un algoritmo, el proceso del algoritmo, eso es eh, el proceso del planteamiento de la solución, los procesos, cómo lo vemos, eh, cuáles son los pasos que requerimos para solucionar el problema. Como lo dije anteriormente, tener bien claro el problema para poder crear los diferentes procesos que nos va a llegar, que nos van a llevar a la solución de la solicitud planteada en un inicio. Los procesos de entrada, eso es empezar a analizar y a determinar cuáles son las entradas que yo voy a necesitar. Por ejemplo, si a mí me dicen, necesitamos un algoritmo que nos calcule el índice de masa corporal, que más adelante vamos a ver un ejemplo, entonces sabemos que de entrada vamos a tener que solicitar pesos, altura, que necesitamos una fórmula. Entonces, todos esos procesos de entrada pueden ser datos, pueden ser números, pueden ser fechas, pueden ser prosa, pueden ser nombres, pueden ser diagnósticos, pueden ser procedimientos. Nosotros tenemos que analizar, según el planteamiento inicial del problema, con qué datos vamos a trabajar como entrada de nuestro proceso para, una vez ingresar esas entradas, se realiza el procesamiento de la información o los datos o los procesos y después se realiza un proceso de salida que es el resultado de ese procesamiento del algoritmo como tal. Esos procesos de salida se segmentan en tres partes, que son las salidas útiles. Esas son las que nos dan como los escenarios de éxito, cuando el algoritmo se ejecutó satisfactoriamente y da una salida que realmente nos confirma que el proceso está ok. Esas son las salidas útiles. Las salidas de prueba es cuando nosotros empezamos a meter datos de prueba como entradas para ver cómo se comporta el algoritmo como tal y validar las salidas para ver si las salidas están bien o si tienen algún tipo de error para ir modificando los procesos o corrigiendo los procesos para que nos dé al final una salida útil. Y las salidas de control son las salidas que se utilizan para validar los flujos de error, para ver si también ingresando un dato que está mal, si realmente el algoritmo nos genera un mensaje de error o nos tira el dato erróneo para validar todos los flujos, no solo los que están bien, sino también los que deberían de presentar error para validar que sí están ejecutándose correctamente. Y los errores o los mensajes de errores que está presentando están acorde a lo que se está solicitando en el planteamiento inicial del problema. Herramientas para representarlos. Generalmente se tienen dos modalidades. Uno es lo que lo que tenemos como pseudocódigo. Pseudocódigo lo que quiere decir es poner como en palabras más cotidianas lo que nosotros vamos a necesitar para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un algoritmo o un planteamiento del problema que es calcular el índice de masa corporal de una persona. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros a nivel de analistas? Entonces, nosotros sabemos que para el índice de masa corporal existe una fórmula que por ahí la podemos ver, que es peso entre altura por altura o altura a la 2. Ya tenemos la fórmula, entonces ahora requerimos solicitar al usuario o al paciente cuál es la altura y cuál es el peso en kilogramos y la altura en metros o en centímetros, según lo necesitemos. Entonces, si lo vamos viendo acá, aquí decimos
Algoritmo calcular índice de masa corporal y lo vamos poniendo en palabras cotidianas. Escribir, ingresa el peso del paciente y leemos el peso. Leemos el peso es una vez que se digita por pantalla, el sistema lo recibe y lo lee, por así decirlo. Leemos el peso. Ahora escribimos, ingresa la altura del paciente y leemos la altura. Entonces ya tenemos los dos datos que son requeridos para validar la fórmula. Calcular el índice de masa corporal. Aquí a una variable índice de masa corporal le asignamos lo que es la fórmula y ponemos escribir. El índice de masa corporal es índice de masa corporal. Ya ahí tenemos el cálculo del índice de masa corporal. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros ya con ese dato, ahora sí podemos hacer validaciones para toma de decisiones, estandarización de procesos y demás cosas. Entonces, tenemos rangos, que estos son clínicos, digamos, de datos clínicos, en donde a nosotros nos dicen, de tal punto a tal punto está en un rango normal, de tal punto a tal otro está en un rango alto, de tal punto a tal otro está en un rango inferior, y nosotros podemos validar para generar mensajes o advertencias o alertas para tomar ciertas vías o ciertos flujos a nivel de procesos. Entonces, aquí tenemos que, bueno, se interpreta el índice de masa corporal según los rangos establecidos. Entonces dice que si el índice, igual se escriben palabras, si el índice de masa corporal es mayor que 18.5, entonces escribir, el paciente se encuentra en bajo peso. Si no, si el índice de masa corporal es mayor o igual a 18.5 y el índice de masa corporal es menor que 25, entonces escribir, el paciente tiene un peso normal y así se van validando cada uno de los flujos con palabras cotidianas y al final se van haciendo los fines de cada proceso. Y como lo vimos al principio, el algoritmo siempre es finito, que decía la afinidad, y esto es que aquí inicia y aquí termina, fin del algoritmo. O sea, siempre va a ser un proceso definido por un inicio y por un fin. Eso es lo que conocemos como pseudocódigo. Y por el otro lado, que para esto todas las personas tienen sus formas de entender más las cosas. Hay unas que escribiendo con un poco más de naturalidad les queda claro. Hay otras que son mucho más gráficas. Entonces, para eso están los diagramas de flujo, que el diagrama de flujo es una representación gráfica de igual el planteamiento de un problema. En un diagrama de flujo, cada uno de los dibujos, por así decirlo, tiene un significado. Unos son procesos, unos son condicionales, unos son impresiones por pantalla y ahí se van a ir trabajando. Este es parecido para el índice de masa corporal. Entonces aquí tenemos, como lo vimos siempre, un inicio y un fin. Siempre tienen que estar definidos porque es un proceso determinado de tantos pasos. Entonces, ahora sí, igual vamos poniendo en palabras naturales o cotidianas la solución del problema. Acá igual seguimos con el índice de masa corporal. Entonces, aquí está el inicio. Aquí solicitamos el peso del paciente, que era lo que en el pseudocódigo poníamos, escribir peso del paciente. Acá se hace por medio de un proceso. Se lee el peso, se solicita la altura, se lee la altura, se hace el cálculo de la fórmula del índice de masa corporal, se muestra el índice de masa corporal por pantalla y acá en estos rombos, perdón, se hacen condicionales en donde siempre se tiene una parte de un sí y una parte de un no. Entonces, si el índice de masa corporal es mayor a 18.5, si sí, muestra un mensaje de bajo peso. Si no, ahora lo valida contra otro rango. Y ahí se va segmentando y segregando todo el proceso para mostrar los diferentes mensajes. Si tiene bajo peso, si tiene peso normal, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad. Y al final, un cierre de proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos un algoritmo que nos genera eh, una solución a una interpretación, a un cálculo y a una interpretación de un índice de masa corporal según los datos que se digitan por pantalla por parte del usuario. Buenas prácticas y consideraciones. Bueno, como lo dije anteriormente, siempre una de las mejores prácticas es entender el problema. Yo creo que esa es la fundamental. Posterior a eso, dentro de nuestra solución del algoritmo, está lo que es la precisión y seguridad. O sea, ser precisos en lo que nos están solicitando y cumplir específicamente con cada uno de las solicitudes que tenga nuestro requerimiento. Seguridad, validar bien la información, eh, cumplir a detalles cada requerimiento y probar bien y validar la confidencialidad y ética en lo que es temas de salud.
se trabaja con datos sensibles, se trabaja con datos del paciente, se trabaja con temas de enfermedades, se trabaja con temas de tratamientos. Entonces, en esto siempre uno tiene que resguardar mucho la información, no exponer a nadie, ni exponerse uno mismo. Entonces, dentro de los marcos o de los puntos que deben de tener requerimientos, siempre es bueno mantener la ética y no faltar o no exponer información que no se debe, no exponer datos que no se deben, para siempre manejarse dentro de un marco de respeto, confidencialidad y ética. Eficiencia y actualización. Acá, aparte de ser efectivos, hay que ser eficientes y, y buscar las soluciones que, que primero funcionen y que después funcionen bien o que funcionen de la mejor manera. Entonces, nos tenemos que tener cuidado porque muchas veces la información que nosotros arrojamos por medio de algún proceso es información que se está tomando para determinar algo, para tomar de decisiones, para establecer estándares. Entonces, siempre es súper importante mantenerse en una constante actualización, como yo les decía, analizar si hay algún cambio en los procesos, si hay un cambio en los datos, si hay un cambio en las tendencias, para, para poder siempre estar garantizando que nuestro algoritmo o nuestros algoritmos funcionen eh, de la mejor manera. Dentro de las conclusiones, esto era como una pequeña introducción para que ustedes vayan familiarizándose un poco con los algoritmos. Hay que tomar en cuenta la importancia de los algoritmos en la salud o en el tema salud, facilidad de adaptación a aplicación, mejora en la gestión y organización, promoción de la seguridad y calidad de la atención y fomento de la innovación. Vamos a ver, nosotros como profesionales en salud siempre tenemos que garantizar una buena atención del paciente o del asegurado. Para eso, lo mejor es determinar procesos definidos para no salirse y ojalá que esos procesos contemplen todos los diferentes escenarios. ¿Qué pasa si tenemos el caso A, B y C, si tenemos este flujo? Ya si usted tiene determinados los procesos para cada uno de los diferentes escenarios, es mucho más fácil seguir un proceso y dar una solución. Esos procesos, entre mejor se definan y si están bien probados, lo que hace al final es garantizar una buena atención, una buena toma de decisiones. Acá, por ejemplo, les puedo decir algoritmos que se han trabajado para sectores de salud, por ejemplo, en temas de enfermedades, hacer muestreos de población para determinar em, no sé, comportamientos de alguna enfermedad, para determinar campañas de vacunación, para determinar, no sé si hay si hay que hacer algún tipo de aislamiento de alguna población, el comportamiento de un determinado diagnóstico en una población determinada, en alguna zona de alto riesgo, ese tipo de cosas se pueden ir generando por medio de procesos establecidos, por medio de estándares, y ya una vez que se tengan las cosas establecidas y probadas, es mucho más fácil garantizar que se está trabajando de una mejor forma. Dentro de lo que es el fomento de la innovación, es importante mencionar que nosotros estamos siempre en un proceso de actualización, de mejora continua. Ya ahora se está incorporando un poco lo que es inteligencia artificial también para planteamiento de algoritmos, para metodologías de pruebas, para verificación, para validación. Entonces siempre es bueno contemplar todo esto para bien. O sea, en lugar de estar pensando que la inteligencia artificial nos puede traer consecuencias malas, sería bueno siempre pensar en consecuencias buenas y saber incorporarla a validación de procesos, a determinación de escenarios de éxito, a comprobación de comportamiento de una u otra situación, enfermedad, diagnóstico, vacunación, procesos, lo que sea que se vaya presentando en el sector salud, siempre para tener y garantizar una buena atención al asegurado. De momento, esto sería de mi parte. Espero que les haya quedado claro un poquito de lo que es un algoritmo y estamos acá para servirles. Muchísimas gracias por la atención.